Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales. Humanos con Recursos. Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. ¿Vale? Pues hago una introducción Muy bien. y vamos allá. Ujú. Venga. En Humanos con Recursos, como siempre, abrimos el espacio de la entrevista y lo hacemos para hablar de liderazgo, lo hacemos para hablar de cultura y, como no, de personas. Hoy nos acompaña Begoña Landázuri, con una larga trayectoria como directora de recursos humanos y actualmente coach y agente de carrera acompañando a líderes en momentos claves de su desarrollo. Con ella vamos a aprender, la verdad es que una auténtica barbaridad, vamos a hablar de talento, de liderazgo real y de lo que significa de verdad poner a las personas en el centro. Begoña, bienvenida. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy entusiasmada de estar aquí compartiendo, seguro contigo también, muchas ideas y de liderazgo y de talento, ¿no? Es de lo que soy Seguro. un poco experta. Exacto. Oye, desde el momento en que yo digo bienvenido, bienvenida, quien nos escucha ya está con el blog y con el boli, con el lápiz o con la tablet o con lo que sea que quiera apuntar, tomando buena nota del que es un podcast que genera manuales de buenas praxis a la hora de, pues como decíamos, ¿no? Gestionar a las personas que son el auténtico motor de las compañías. Begoña, vamos a hacer, porque hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar contigo. Has sido, como decíamos, directora de recursos humanos durante muchos años. Hoy trabajas como coach y agente de carrera. ¿Qué aprendizajes clave te llevas? En primero, esto va por ti, luego ya de lo que te encuentras a diario, pero vamos a hablar de ti. ¿Qué aprendizajes clave te llevas de esa evolución? ¿Cómo han moldeado tu mirada sobre el talento? Ujú. Pues mira, mi evolución ha sido muy natural, ¿no? Porque yo he pasado de gestionar talento desde dentro de las organizaciones a ahora mismo que lo que hago es acompañarlo desde fuera de las organizaciones, con una mirada que es más estratégica, ¿no? Si yo tengo que hablar de aprendizajes en cuanto a talento, pues tengo que decir que el talento como sí no falla, ¿no? Lo que falla es cómo se posiciona y cómo se gestiona. Y digo cómo se posiciona desde el punto de vista individual, porque cuando hablamos de talento y sobre todo talento en las organizaciones, parece que mucha responsabilidad pues recae sobre la organización, pero la responsabilidad de tu crecimiento es muchas veces también tuya, ¿no? Y eso es una cosa que yo trabajo mucho ahora con la gente. Entonces es muy importante entender que, bueno, pues que tienes también que cuidar ese posicionamiento, esa imagen, esa marca, ¿no? En realidad yo he visto muchos profesionales excelentes, pues quedarse fuera por falta de visibilidad, de narrativa y también de contactos, ¿no? Entonces, y también he visto pues muchas decisiones de selección, que luego hablaremos un poquito de ello, em, que han estado muy condicionadas pues por sesgos, por el tiempo, ¿no? Esa premura en tener gente y entonces pues vas un poco a lo que hay, ¿no?
y también en algunos casos por exceso de prudencia, que también lo voy a comentar un poco más adelante, ¿no? Pues lo que, digamos que yo aplico, ¿no? Es que trabajo con una doble mirada, pues desde el candidato y desde el decisor, que es la empresa, ¿no? Y justamente lo que hacemos es ayudar a traducir esa experiencia en una propuesta de valor que sea clara, ¿no? Preparando conversaciones que son, pues, más estratégicas, que no solo es una entrevista, y también una cosa muy importante que es activando, las redes y el mercado oculto, ¿no? Y bueno, como estoy aquí, déjame que cuente un poquito qué es Talenzuri, que es una boutique de carrera especializada en directivos y luego en talento que llamamos senior por el grado de seniority y también el talento junior, que son los dos puntos del mercado que están más dañados, lamentablemente, y que tienen más dificultades hoy por hoy de entrar en el mercado laboral. Y entonces, los dos extremos, justamente. Y en ese sentido, trabajamos del lado del candidato, que es nuestro cliente, con una mentalidad de mercado, porque lo que hacemos es que le representamos, ¿no? Trabajamos con él desde el coaching, conociéndole, y luego vamos a las empresas, pues como agentes de carrera, estableciendo ese puente entre el candidato y la empresa. Muchas veces sin que haya vacantes y ofreciendo candidatos, porque nuestro discurso es mucho hacia la empresa de qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Por qué te mueves? ¿Te mueves por candidatos, por buscar buena gente o te mueves por vacantes, ¿no? Entonces ahí intentamos romper también esa cuestión de lo tengo que tener en valle, tengo que tener una vacante, ¿no? Entonces lo que ayudamos es a ese talento pues a que no vaya solo al mercado, porque yo también digo, cuando nosotros hacemos una inversión financiera, siempre buscamos un asesor financiero. Y muchas veces, oye, nuestra inversión en carrera la tenemos que considerar al mismo nivel. Tampoco podemos ir solos, tenemos que buscar gente que también te asesore y que te acompañe. Y eso es lo que nosotros hacemos. Me he enrollado un poquito, pero bueno, era No, no, no. un punto Nos de... ayuda a poner y a sentar unas bases de lo que es esta conversación contigo y no, no, desde luego que nada de lo que has dicho tiene desperdicio. Es más, me quedo con el concepto, hablabas del tema de la narrativa, cómo de importante es. Al final, si se construye muchas veces dentro de las compañías, a la que muchas incluso les falta esa narrativa, ¿por qué no también a nivel individual, ¿no? Ujú. Cada persona tiene una historia, tiene una trayectoria y tiene que contarla para dar a entender de su talento y de la importancia de lo que puede aportar, ¿no? en una compañía y en una vacante como bien apuntas. Yo creo que también has definido lo que tú aplicas en un concepto que me parece curiosísimo y que quiero que me expliques, que es el de arquitecta del talento, ¿no? ¿Qué significa exactamente este concepto, Begoña? Pues mira, esto yo lo empecé a utilizar dentro de mi trayectoria profesional. Yo he estado más de 10 años en el mundo de la infraestructura de energías renovables, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían, ¿y tú qué eres? Digo, pues yo soy arquitecta del talento, ¿no? He estado tanto tiempo con ingenieros, con arquitectos, con gente, que digo, pues yo soy arquitecta del talento. Y fíjate, este es un concepto que también utilizo ahora, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo bueno, yo y la gente que está conmigo en la empresa, nosotros hablamos de diseñar carreras con intenciones, ¿no? Y con un propósito, y no ir por la inercia, salgo de una empresa y tengo que buscar lo que he hecho en el pasado porque he estado 20 años en el mismo sector. Nosotros diseñamos nuevas carreras, porque hay muchas competencias que también están ocultas, ¿no? Igual que el mercado oculto, hay muchas competencias ocultas que tienes, y eso es el proceso de coaching, tienes que sacar a la luz y tú mismo tienes que pensar cómo vas a demostrar que lo puedes hacer. Entonces, las carreras es que no son lineales, son realmente decisiones estratégicas que en cada momento clave de tu vida las vas a utilizar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de que no es un coaching tradicional, es entender pues quién eres, qué es lo que quieres hacer con tu vida en ese momento de carrera, porque nosotros utilizamos también pues ese momento, ¿no? Ese momento vital. Normalmente, pues la gente cuando acude a nosotros es porque está en un periodo de transición o porque quiere pero un cambio, una reinvención profesional, ¿no? Entonces, se trata de
realmente analizar esa carrera y, como digo, esas competencias que te van a visualizar no solo en lo que has hecho en el pasado, sino mm, qué es lo que puedes hacer en ese futuro que está ahí, ¿no? Y por eso hablamos mucho de trabajar el posicionamiento, ¿no? Y esa estrategia de mercado. Y luego, claro está, la segunda parte, que es la conexión, ¿no? Y es conectando y acompañando a esa persona una vez que define, oye, pues yo quiero ir a este sitio, a este otro, pues acompañándole en todo el proceso, que también es una de las cosas que ahora, pues sinceramente, la gente tiene más dificultad porque se encuentran muy solos, ¿no? En esos procesos de búsqueda, sobre todo cuando estás en transición, ¿no? Que cuando ya desaparece tu tarjeta y ya no eres el director, la directora de, pues parece que el mundo ya se olvida de que existes. Entonces, bueno, pues esos puentes realmente son muy importantes. Por eso, ese arquitecto es generar puentes, diseñar carreras, ¿no? Tiene mucho que Claro. ver con esa arquitectura, ¿no? Desde luego, exactamente, ¿no? Y abrir esos caminos que, bueno, después de conocerte a ti, todo este tipo de profesionales les toca asumir otro reto, ¿no? Y es también el de los procesos de selección, que no Sí. son para nada sencillos, ¿no? En el caso de la alta dirección, ¿qué es lo que los caracteriza o que te preocupan a ti especialmente? Estos procesos de selección que entiendo que son diferentes de los otros, ¿cómo funcionan? Vamos a ver, los procesos de selección, em, cuando son de directivos, fíjate, yo te cuento un poco la experiencia que también estoy teniendo, ¿no? Y que son cosas que a mí me preocupan, porque de alguna manera parece que lo que estamos muchas veces buscando son como perfiles clonados, ¿no? Donde hay poca diversidad de como de pensamiento. O sea, muchas veces es que se nos va una persona, y hablo de directivos y también en estos puestos más técnicos. Se nos va una persona, empezamos a buscar y tiene que tener los mismos años de experiencia que tenía el que estaba en la función, tiene que venir del mismo sector, tiene que conocer esta tecnología X. Cuando vivimos en un mundo en el que cambia todo tan rápido que lo que haya hecho una persona en el pasado, por supuesto, es importante, pero lo más importante es lo que pueda hacer en el futuro. ¿Cuáles son esas competencias que puede desarrollar, no? Entonces, ese foco en la experiencia pasada, bajo mi punto de vista, es de verdad un error. Yo siempre digo, cuando hablo con las empresas, que primero, como te digo, muchas veces porque no hay ni siquiera vacante. Y yo siempre les digo es que, oye, cuando tengas una vacante, lo primero que tienes que hacer es una reflexión de qué voy a hacer ahora, ¿no? ¿Tengo que buscar una persona de las mismas características o es una oportunidad de oro? Como yo le digo a mis candidatos cuando salen de la empresa, que son oportunidades de oro para un replanteamiento de carrera, y es una oportunidad de oro para la empresa en los procesos de selección, debería ser para decir, oye, voy a cambiar, qué tipo de perfiles diferentes tengo que buscar, voy a hacer una promoción interna, que hablamos mucho también esto de desarrollar el talento interno. Pues lo primero, tengo gente interna que sé que le voy a tener que preparar, pero lo tengo ahí, y si no lo tengo, voy a buscar fuera. ¿Tengo que buscar un clon? ¿Realmente busco clon? Pues no, no tengo que buscar. Entonces, yo creo que cuando ya vas subiendo de nivel, lo que te va ocurriendo es que, claro, ya no necesitas tanto expertise técnico, sino que es mucho más saber manejar equipo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuanto más arriba, menos tienes que saber técnicamente, porque para eso vas a tener un buen equipo. Lo que sí es que tienes que saber gestionar muy bien los equipos. Y dentro de esas competencias de gestión de equipo, ahora es gestión de equipo, gestión de las tecnologías, gestión de la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Y eso es lo que realmente sí que es verdad, que cuanto más arriba, más se tiende a esto. Pero, como te digo, sí que encuentro algunas veces esa cuestión de, es que no tiene tantos años de experiencia, es que no tiene esta especialidad. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir mentalidades un poco más abiertas, que bueno, va a ocurrir, ¿no? Porque al final el mercado cuando
las con todos los directores de recursos humanos, es que no hay talento. Yo siempre digo, me vas a disculpar, sí hay talento, porque hay mucha gente que está en el mercado. Si hablamos de personal senior, no te quiero ni contar, cada vez tenemos unos índices de paro más altos. Pues lo que tienes que cambiar es esa mentalidad de que necesito una persona de 35 a 45 años, porque ya tienes un sesgo y un prejuicio, ¿no? De es que esos son los que más mejor me van a funcionar. Claro, yo ahí que soy muy experta en talento senior y que además muy defensora porque lo tengo hiper demostrado que te puede aportar muchísimo una persona de 50, de 60 y de 70, ¿no? O sea, que esto depende mucho del espíritu, de la energía, de lo que la persona haya sido capaz de desarrollar y no de cuestiones como edad, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, no caer en lo que lo llaman el edadismo, ¿no? Que es Ujú. un error tremendo, en poner esa cifra que en realidad es solo una cifra y en realidad lo que se debe tener en cuenta son otros conceptos, más que marcar esa pauta de una edad que no tiene demasiado sentido y que no representa tampoco, tenga la edad que tenga, sea de un extremo o del otro, como estamos hablando aquí, pues la experiencia requerida para ese puesto, ¿no? Dime ahora, Begoña, yo te hago preguntas que son tremendamente genéricas, pero que al final contamos con tu experiencia, que es amplia y que crees muy enriquecedora para nosotros. Pero oye, ¿qué competencias son innegociables en un líder? ¿Y cuáles son esos bloqueos, nos vamos a otro punto, esos bloqueos más habituales que limitan el crecimiento del mismo, ¿no? De estos líderes? Sí. Bueno, yo casi de las primeras, ¿no? Aunque creo que hay algunas muy, muy claves, estaría primero todo lo que he hablado de la capacidad de aprender, aprender y desaprender, ¿sabes? Porque cuando tú tienes muchos años de experiencia, también vienes con ciertos hábitos que hoy por hoy vas a tener que desaprenderlos para poder aprender cosas nuevas, ¿no? Pero esa capacidad de aprendizaje, de que estés siempre pensando qué más cosas hay, dónde puedo recoger esto, qué benchmarking puedo hacer, cómo puedo conectarme con otros para adquirir ese conocimiento, eso es muy importante. Otra cosa es la adaptabilidad, ¿no? En el mundo en que vivimos, que estamos en el mundo de la incertidumbre, ¿no? Hablábamos siempre de los entornos VUCA y tal, yo ya creo que ya eso está hasta pasado, ¿no? Es como que es todo, pues eso, esa incertidumbre, además, sin bloquearte, porque hay veces que nos bloqueamos ante la incertidumbre. Entonces, y en ese sentido, esa capacidad de no bloquearte tiene que ver con tu gestión emocional, importantísimo. Yo siempre, desde que empecé, yo siempre decía, cuando estábamos haciendo selección, ¿y tú cuál es la característica de una persona que va a dirigir a otras, los líderes, ¿no? Yo siempre decía, control emocional. Y la gente me decía, hombre, pero todo el mundo, ¿no? Digo, pues no, mira, esa gestión emocional, ese control emocional, saber cuándo tienes que en un momento dado eh, decir lo que piensas y ser tajante, ¿no? Porque como líder vas a tener que ser tajante, pero siempre cuidando mucho las formas, cuidando mucho cómo dices las cosas, no saliéndote del tiesto, ¿no? Que parece un poco de perogrullo, pero no lo es, ¿no? Y luego, bueno, también, por supuesto, pensamiento crítico y criterios ahora mismo en tecnología, inteligencia artificial, eso es muy importante. Y en ese sentido, lo que me decías tú de, oye, ¿cuáles son los bloqueos? Pues muchas veces lo que yo te decía, el bloqueo es cuando, oye, pues esa incertidumbre que hace que no sigas adelante. También lo he visto mucho, ¿no? El bloqueo de soltar el control, ¿no? Que, oye, pues prefiero hacerlo yo, esto de delegar, que lo hemos hablado tanto, pero es que es así. Si tú no dejas que los otros hagan las cosas, aunque las hagan mal, aunque cometan errores, pues eso es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, es lo que ahora hablamos de la gestión emocional que yo te comentaba antes, no solo la gestión emocional tuya, sino también esa gestión emocional de tu equipo, ese darles capacidad a que se confundan, a que no pasa nada. Y también ponértelo a ti. Si cometes errores, pues es que cometemos errores los que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también yo creo que hay algunas veces falta de claridad en lo que es la propuesta de valor, ¿no? O sea, cuál es realmente, o sea,
qué es lo que tú aportas y cómo lo que decíamos antes de tu marca, de tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, ese también es un bloqueo porque muchas veces no tienes claridad en eso, ¿no? No saber comunicar con impacto, que la comunicación, tú que vienes del mundo de la comunicación, yo creo que es una clase básica que nos debería enseñar a todos en la universidad, en todo lo que son cursos de liderazgo que hacemos, porque al final es a través de la comunicación que tú vas a conseguir las cosas. Y la gente cuando dice: "No, es que yo no sé cómo decirlo", pues tienes que aprender, ¿no? Lo que decíamos de capacidad de aprendizaje. Claro, claro, desde luego. No, no, es tremendamente interesante lo que dices, porque al final es eso, ¿no? Dar esa confianza para, oye, para incluso puede llegar a cometer un error, pero es que a su vez será un aprendizaje, ¿no? El Pero hecho de querer controlarlo todo genera una inseguridad que a su vez pues no aporta absolutamente nada y que, bueno, pues permite no solo los profesionales no avancen, sino que a su vez perjudiquen el avance de la misma compañía, ¿no? es cierto. Formas parte, Begoña, de EGE Ancon, que es la Asociación Española de Ejecutivas, Ejecutivos y Consejeras, Consejeros. ¿En qué punto estamos realmente en cuanto a diversidad en posiciones directivas? Ujú. Bueno, permíteme un breve apunte también de FECOM, porque es una maravillosa asociación. Y digo maravillosa porque, ¿sabes? Lo más importante de esta asociación, bueno, su propósito es el propósito de diversidad sin género y sin generación, ¿no? El talento o diversidad o talento sin género y sin generación, ¿no? Ese es un poco un eslogan que utilizamos muchísimo y sobre todo lo que yo creo que es muy importante en esta asociación es que, bueno, es una asociación altruista, todos los que estamos pues lo hacemos de una forma desinteresada y sinceramente lo que pretendemos es empujar, y yo siempre digo, esto a mí me gusta mucho este anuncio de poquita tacita, ¿no? Pues empujar poco a poco, porque muchas veces dices, "Vale, yo que soy quien soy, ¿qué voy a hacer?", ¿no? Pues todos hacemos, ¿no? Todos hacemos con una pequeña cosa. Y lo más importante aquí, en esta asociación, es que lo haces de una forma generosa. O sea, yo creo que, y es una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando tú eres generoso haciendo las cosas y lo haces desde el corazón, desde que piensas que es importante, las cosas cambian, ¿no? Fíjate, hablando de la diversidad de posiciones directivas, pues, ¿qué hemos hecho? Desde la asociación, pues lo que hemos avanzado mucho es en esa concienciación. Eh, es dejar claro, oye, que ha habido o que hay un problema, ¿no? En esto de la diversidad en posiciones directivas. Ahora hemos centrado mucho anteriormente o hace ya unos años en el tema mujer-hombre y todo esto, pero ahora estamos hablando mucho de seniors también, ¿no? Que, oye, pues que hay un problema porque tiendes también a quitarlos y tal, ¿no? En resultados en cuanto a diversidad en posiciones directivas, pues hombre, todavía tenemos mucho que avanzar. ¿Sabes? Sí, hay una brecha en comités de dirección, en consejos también, pero como ha habido una ley que ha empujado, que yo he estado muchas veces criticando, ¿no? Lo de la ley de igualdad y diciendo, no, porque nosotras lo que tenemos que hacer es demostrar, sí, eso está muy bien, pero cuando hay una realidad pues hay veces que hay que empujar de todos los lados, ¿no? Con leyes, con concienciación, con acciones, con lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir midiendo de una forma realista, con un compromiso por parte del liderazgo, con un compromiso, pues desde arriba, desde todos los que están, hombres, mujeres, o sea, que todos empujemos y que, digamos, la diversidad, desde luego, no solo es género, te he dicho que también es generacional, es cultural, es de experiencia, es de pensamiento, porque claro, aquí estamos hablando mucho de, oye, posiciones directivas, pues es que tiene que haber de todo es porque es que es lo que crea realmente aprendizaje y es lo que crea enriquecimiento, y eso está demostradísimo. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir y en eso estamos, ¿no? Con muchísimos planes, con muchísimos programas.
En Jocon, pues fomentamos mucho programas pues para que directores, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, puedan acceder consejos, puedan ser CEOs, ¿no? Entonces, al final se trata de actuar y darte visibilidad. Y vuelvo otra vez al punto de visibilidad, comunicación. Y eso, desde luego, en EFECON creo que, oye, voy a ser poco modesta, lo hacemos muy bien, ¿sabes? Lo hacemos muy Claro bien. que sí, desde luego, claro que sí, exactamente. Esa es la bandera Justo. que debéis izar y que desde aquí mostramos con esta maravillosa conversación a la que, bueno, estamos llegando ya a la parte final, en la que nos queda solo una última pregunta y la voy a modificar un pelín porque yo tenía prevista otra, pero me encantaría que de alguna forma, antes hablamos, ¿no?, de ese talento en ambos extremos, que a lo mejor nos está escuchando ahora y está pensando, ostras, hay esperanza, ¿no? Porque al final encontrar y buscar trabajo ya es un trabajo en sí, además a veces es muy agotador, es muy desgastante, y saber que hay profesionales como tú que ayudan, que acompañan, que son arquitectas de esos puentes, ¿no?, que les llevarán a conseguir esas nuevas oportunidades laborales. ¿Qué consejo les das en una frase para que, bueno, de alguna forma confíen en que todo esto, pues obviamente, y que hay oportunidades y que hay necesidad de sus respectivos talentos? Bueno, yo el consejo principal que diría, primero, y en la línea que tú decías de dar una línea de esperanza, cuando uno está en transición o cuando quiere cambiar, es un momento que es una oportunidad. O sea, es una oportunidad para reinventarte, para saber quién eres. Y ese momento de reflexión, ese sería mi consejo. Hay que tenerlo. O sea, no vayamos a, salgo, me pongo a buscar, contacto a Headhunter. Tómate tu tiempo, o sea, tómate tu tiempo de reflexión, de saber qué es lo que quieres hacer en ese momento. Disfruta de ese momento también, ¿no? Porque hay cosas que no has podido hacer, pues es la oportunidad, no sabes si luego lo vas a tener. Entonces, disfruta de ese momento y déjate aconsejar. Indudablemente, nosotros nos ponemos a disposición, pero déjate aconsejar, pues, por un asesor externo, por tu familia, por tus amigos. Abre tu red de contactos, eso es muy importante. Cuanto más arriba estás, pues es que las posibilidades se te limitan en cuanto a que ya hay cosas que no te van a funcionar. Y lo que te va a funcionar, y es así, es ese mercado oculto, esa red de contactos. Por supuesto, están los headhunters también, ¿no? Con los que nosotros trabajamos. Y pero es una cuestión muy individual y sobre todo de reflexión, de saber qué es lo que quieres, de trabajar en eso que quieres, de desarrollarte y siempre momento estupendo para esa formación, para esas actividades que no has hecho y que quieres hacer, porque inclusive dedicarte a deportes, dedicarte a esos hobbies que nunca has podido desarrollar, eso te puede traer y te puede encauzar luego a una vida profesional diferente y que entres en nuevos caminos, porque tienes que volver a diseñar. Y eso es lo más importante, ¿no? Esa reflexión te va a darte cuenta, a demostrarte a ti mismo que puedes hacer otras cosas. Entonces, el sentido es parada, disfrutar, dejarte aconsejar y empezar de nuevo. Qué interesante. Oye, qué forma más bonita de dar a entender que efectivamente, ¿no? Es un camino duro, pero no dejes de hacer el resto de cosas porque al final se puede caer en obsesiones y que al final no acabe saliendo nada. Por lo tanto, oye, también no eres solo profesional, también eres persona, Ujú. a pesar de la simplicidad de la frase, ¿no? Pero que, oye, que todo juega y que al final mentalmente es positivo en ambos aspectos para lograr ese objetivo al que ayudáis y al que ayudas y que, bueno, de alguna forma también nos ha ayudado a muchos y ha inspirado a muchos de los que nos escucháis y nos seguís aquí en Humanos con Recursos, y es por eso que hoy hemos tenido el placer de que nos acompañe Begoña Landazuri, a quien le agradecemos muchísimo su amabilidad y a quien tendremos seguro ocasión de volverte a invitar, porque bueno, ya te digo, es un tema largo que siempre quedan cosas en el tintero y es un placer volveros a tener aquí de nuevo. Gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual.
Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.